Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una nueva emisión, otra más de las habituales en mi canal. Estamos juntos a 3 profesionales renombrados en la Argentina y en el exterior, con la doctora Valeria Rojas del Hospital Durán. La doctora Valeria Rojas, cirujana plástica y reparadora, médica legista, médica de planta de la División de Cirugía Plástica del Hospital Durán de Buenos Aires. Buenas noches, Valeria. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Gracias por invitarnos y aquí estamos muy contentos de compartir lo que hacemos a diario. Y encantada de estar con todos ustedes también, con el resto de los profesionales. Gracias por participar, Valeria. Muchas gracias. Bueno, estamos también con el doctor Javier Belinsky, que es jefe de cirugía reconstructiva genital y cirugía de género del Hospital Durán, del Sanatorio Güemes, director del capítulo de cirugía reconstructiva de la Confederación Americana de Urología, entre otros lauros. Solamente se puede poner hasta 200 caracteres, si no sigue la descripción. Buenas noches, Javier. Hola Rodrigo. Y un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Buenas noches. Y también estamos con el doctor Marcelo Di Maggio, que es cirujano plástico estético y reconstructivo, cirujano cráneo maxilofacial, cirujano de cabeza y cuello, armonización facial y remodelación de rasgos faciales, entre algunos de su extenso currículum, autor de numerosos trabajos, publicaciones internacionales, trabaja también en Estados Unidos. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por la invitación. Y bueno, espero que en un día tan horroroso como el que está haciendo en Buenos Aires, no sé qué pasará en el resto del planeta, se entretengan un rato con nosotros. Así es. Que no se vayan, que se queden por acá, que hagan todas las preguntas que quieran. Hoy queremos que la gente esté muy activa, que esté sacándose todas las dudas. Esta transmisión es exclusiva para profesionales, así que queremos que la gente que está interesada en esto, la gente que está en formación, ya sea de urología, cirugía plástica, cirugía cráneo-maxilofacial, en general, sea la que está conectada y sean los autores de las preguntas que al finalizar la transmisión, la charla de los 3, van a ser respondidas. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario y, bueno, esa es la idea. Así que estamos contentos de poder compartir este momento con grandes exponentes. Estamos los 4. Excelente, Marcelo. Impresionante los casos que tenés, los resultados. Son muy naturales, creo que estás a la vanguardia y la verdad, muy prolijo todo. Felicitaciones. Yo creo que hay que desmistificar un poco. Mucha gente ahora tenía que armar una webinar, por ejemplo, para Europa y yo quería hablar de armonización de cara. Terminé invitando a gente que hace más que nada relleno. Me parece que mucha gente no... Bueno, por ahí no es tu caso, por ahí vos combinás mucho rinoplastia con otras partes de la cara. Me parece que hay que empezar a ver la cara en forma integral. Es lo que está hoy, lo que se viene y lo que te piden los pacientes. Es decir, el paciente viene y te dice, a mí no me gusta mi cara. ¿Qué me haría usted? Claro. Y me parece desde ese lado mucho más honesto. Aunque vos no hagas todo, capaz que armar un equipo de gente que capaz que vos operás mejor la nariz y otro opera mejor el lifting y otro hace mejor la mandíbula. Bueno, y se juntan como, no sé, como hizo Javier, por ejemplo, con la parte de cambio de sexo, que son varios trabajando en el mismo paciente. Bueno, yo trabajo con mucha gente. Mi equipo no soy yo solo, son cirugías que hay que tratar de reducir la cantidad de tiempo porque están 6, 8, 10 horas a veces, entonces tenés que reducir, tenés que tener equipos. Al mismo tiempo cada uno hace un lifting, el otro está haciendo la osteotomía de la frente y al mismo tiempo que hace la rinoplastia el otro está haciendo los párpados, en fin. Se combina todo.
siempre en el área de lo que es cabeza y cuello, las cirugías múltiples, ¿no? Mira, yo trato de no combinar, alguna vez lo hablamos con Javier, inclusive con Valeria también. Es muy difícil hacer una toracoplastia con la cara al mismo tiempo por la cantidad de gente que hay en el quirófano. Mi equipo mínimo son 4 o 5 personas, más 2 o 3 del equipo que haga la mama, o más 3 o 4 de lo que hace Javier, ponerle a nivel, o sea, es muy difícil combinar todo esto, y además hay que ver que el paciente, mi posoperatorio es tan complejo como el de Javier. Te perdimos un poquito, Marcelo. Sí, se perdió Marcelo. La conexión. Sí, lo cierto es que son cirugías muy, muy complejas y con mucho tiempo quirúrgico, y sobre todo, por lo menos, la parte genital, que muchas veces los pacientes quieren hacerse cirugía comando con la parte genital y torácica principalmente, o cirugía con Marcelo, y la verdad que complejiza el posoperatorio también. Después empiezan con fiebre, uno sabe de dónde viene la fiebre. Perdón, me quedé solo, ¿no? Sí, te quedaste mudo. Estaba ahí reemplazando. Quedaste en una fotografía 4x4. Ahí está. No, bueno, terminó Javier seguramente de contar eso. Me parece que es muy difícil, porque mi posoperatorio, si bien el paciente también se va a las 2 semanas, es muy difícil que deje internado a un paciente más de un día. O sea, después el seguimiento es todo en su departamento alquilado, en su casa, en su hotel. Al otro día está caminando. O sea, la recuperación por ahí es más rápida que la cirugía de Javier, pero al mismo tiempo es muy traumática. O sea, el paciente se da cuenta de todo lo que le dice a la semana, porque el cuerpo te dice, hola, acá estoy. Imagínate combinar una mama o una vaginoplastia con la cara, me parece. Sí, son muchos implantes, o sea, sumar muchas variables, ¿no? de contaminación. Exactamente. Sí, creo que es un campo también muy novedoso en todos los aspectos. El campo que hacen tanto Javier como Valeria y Marcelo es algo que realmente es novedoso para muchos, incluso para mí. Mirá, con esto estamos trabajando hace años. Nosotros, de sí, hecho, sí. empezamos cuando era ilegal en Argentina, o sea, previo a la ley de identidad de género, yo estaba quitando genitales, ¿sí? Entonces tenemos muchos años de experiencia. Esto se está haciendo, ahora que explotó, por ejemplo, en Estados Unidos hace un par de años, esto se está haciendo mucho más conocido, pero era normal que en el 2010, cuando Marcelo o uno proponía, por ejemplo, hacer una conferencia o presentaba un paper, éramos discriminados absolutamente de todos lados. Esta explosión que está teniendo va a hacer que esto sea cada día más bien adaptado por los equipos médicos, por las sociedades científicas, y vamos a poder ir haciendo experiencia. Incluso pudiendo proponer otras cosas como cirugías comando, o proponerle a un sistema de salud hacer cirugías escalonadas y que un paciente pueda viajar y estar 2 meses y hacerse todo el traspié y no tener que ir y volver cada 6 meses, como a veces pasa con algunos pacientes. Claro, cada vez está todo más protocolizado, regulado. La verdad, esto... Lo que pasa es que hay que dejar de estigmatizar y abarcar las necesidades del paciente. Yo muchas veces me pasa que yo no sé qué género tiene el paciente. Tampoco me encargo de investigar qué gustos, aunque suene un poco rústico, qué gustos sexuales tiene el paciente, digamos. O qué, digamos, yo básicamente soy cirujano plástico y evalúo primero que el paciente sepa qué es lo que se viene a hacer conmigo y qué quiere cambiarse. Si se quiere cambiar el tercio superior de la cara, evalúo que sean cosas lógicas las que me piden. Yo he tenido pacientes que me han pedido que desaparezca la nariz. Pero usted no entiende, doctor. Mire, yo no quiero más mi nariz. Quiero que usted me saque la nariz. Le digo, mire, yo no puedo hacer eso. O sea, siempre dentro de los límites lógicos de los que uno puede entender que el paciente, bueno, por ahí inclusive hay que hacer alguna consulta con psicología o con psiquiatría, no porque sea obligatorio, sino para estar seguros de que cuando vos vas a hacer un cambio facial,
de rasgos faciales, el paciente está seguro de lo que tiene. No importa que sea por una cuestión de género. Yo tengo cantidad de pacientes que los he masculinizado y después me han pedido que los vuelva a feminizar y eran hombres que no venían por cuestiones de género. O sea, muchas veces, entonces dejé de hablar de feminización y masculinización y empecé a hablar de remodelación de rasgos. Más allá. Entonces mezclás la rino con las órbitas, el lifting y se terminó. Y lo mismo me imagino que le pasa a Valeria o a Javier, cuando vos analizás muchas de las circunstancias por las cuales un paciente viene, me parece que lo que hay que evaluar es si el paciente está seguro y si está pidiendo algo coherente. Después, los otros motivos me parece que como que ya empiezan a sobrar, ¿no? Sí, uno no es nadie para juzgar la elección de cada uno. Uno sabe qué es lo que se puede, lo que es lo que no se puede en un quirófano. Y hay también, como para cualquier otro tipo de cirugías, pacientes que tienen comorbilidades o trastornos de la identidad que requieren una asistencia profesional por alguien de salud mental, pero no es la regla. Aquí en Argentina no está exigido por ley cartas o avales psicológicos, psiquiátricos o de profesionales de salud mental para hacer ni la cirugía facial, ni la cirugía torácica, ni la cirugía genital. En algunas otras partes del mundo sí. De hecho, en Estados Unidos hace falta 2 avales psiquiátricos para hacer este tipo de cirugías. No pasa eso así, pero sí es importante, sobre todo, la sinceridad y el diálogo con los pacientes, sobre todo porque a ningún cirujano, yo prefiero operar un paciente menos, pero no tener un paciente descontento con los posibles resultados. Así. Claro. Valeria. Digamos, en mi experiencia, eventualmente puede llegar a un paciente que tiene algún trastorno psiquiátrico y a veces se confunde, ¿no? El paciente piensa que uno lo deriva de nuevo a su psiquiatra porque piensa que hay que evaluarlo por su identidad de género y no, nada que ver. Si el paciente viene, por ejemplo, medicado con medicación psiquiátrica, bueno, hay que evaluar si está en condiciones de operarse en ese momento, si está estable. Si el paciente está estable, se puede operar. Y si no, tendrá que esperar un tiempo hasta que se estabilice. Pero no tiene nada que ver con su identidad de género. Bien. Yo le hago algunas preguntas y podemos hacer algunas preguntas también de los que están presentes. ¿Existe ya una sociedad que agrupe cirugías, no solamente sociedades en general, sino ya exclusiva de esta rama de cirugías? Existe, no sé, Javier, contestar vos. Existe la WPAT, que en realidad es una sociedad científica rara para lo que estamos acostumbrados habitualmente. Habitualmente yo soy urólogo, estoy acostumbrado a sociedades urológicas, ustedes será lo mismo con cirugía plástica. La WPAT es una sociedad que engloba a todos los profesionales abocados a la salud de pacientes o personas con identidad transgénero. Está ahí desde escritores hasta abogados, hasta fonoaudiólogos, kinesiólogos, cirujanos plásticos. Somos un conjunto. Tuvimos el privilegio de ser sede del Congreso Mundial, que se realiza cada 2 años, por estar a la vanguardia aquí hace 2 años aquí en Argentina, que fue un congreso que salió estupendo. El anterior había sido en Ámsterdam. Este año tocaría Bangkok, que en realidad está suspendido y va a ser todo en forma virtual, pero es una gran sociedad para formar si uno está interesado en este tópico, porque es muy amplia, es muy respetuosa de todos y académicamente está muy bien. Debe ser una de las sociedades científicas más, digamos, multidisciplinarias dentro de la cirugía. Yo no conozco otra tan amplia y con tanto multidisciplinario como esta. La verdad que es fantástico. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es Latinoamérica, Argentina es pionera también, ¿no? En este tipo de cirugías. En realidad, pionero fue Chile en Latinoamérica. En Chile, a nivel genital, estuvo Guillermo Macmillan, con el cual tengo el placer de conocerlo. De hecho, estuve en una conferencia la semana pasada. Guillermo ya tiene más de 80 años, se jubiló el año pasado y hasta el año pasado estaba haciendo vaginoplastia. Yo lo he visto operar con 80 años y empezó hace muchísimo, en una época complicada de Chile. Piensen en los años 70 Chile, lo que era a nivel social y a nivel político. Y la verdad que él fue pionero a nivel mundial, te diría, con este tipo de cirugías.
Argentina tuvo una vanguardia y la verdad que pudimos nosotros hacer frente en forma multidisciplinaria. Yo creo que lo que hicimos en Argentina fue poder trabajar en equipo. De hecho, cuando fuimos con el equipo, con el endocrinólogo, con la parte de salud mental al congreso en Ámsterdam, hace varios años, ponían a Argentina como modelo a nivel mundial del ejemplo de salud de transgénero a seguir. Y la verdad que nosotros no sabíamos que estábamos tan a la vanguardia, pero sí. Y la verdad que podemos ofrecer un producto, y un producto con más de 20 años de experiencia. Eso es fantástico. La trayectoria ya se está haciendo cada vez más amplia. Bueno, si les parece, hago una selección de las principales mensajes. Gracias a todos por estar viendo, estar presente. Bien. Bueno, saludos a nuestros lugares de trabajo también, que tenemos algunos en común, y también, bueno, a todos los colegas. Bien. Bueno, una para... Sí, muchas veces ¿prefieren que las deje ahí o las voy... ¿La ves? Muchas Javier. veces... Sí. Decía, habla Marcelo. No, yo decía que muchas veces no se tiene en cuenta el nivel por ahí que uno desarrolla a veces por no tener los medios o las estructuras. Yo hace 3 años, el primer curso en vivo que se hizo a nivel mundial, el que hizo la cirugía de cara fui yo, en el Mount Sinai en Nueva York. Y fue la primera vez que una organización, una sociedad mundial, invita a alguien para hacer una cirugía de cara completa en vivo. Y mirá que había otros cirujanos, obviamente. Imagínate en el Mount Sinai en Nueva York, y fui yo a hacerla. No estoy hablando, no estoy diciendo autobombo, sino que digo, si uno analiza, dice, bueno, Argentina es pionera en cierta manera, porque si no, no nos invitarían a todos nosotros. Javier formó, o sea, no es casual que el congreso del Hilton que haya sido acá y que Javier haya sido el que organizó todo. O sea, por algo le dan la responsabilidad, digamos. Uno tiene cierta trayectoria y cierto prestigio, y muchas veces uno cree que desde Argentina está todo mal, pero evidentemente no está todo tan mal, a tal punto que nosotros muchas veces somos los que entrenamos a los cirujanos que después son líderes, ¿no? En otros lados del mundo. Bueno, exactamente. Bueno, Javier, acá preguntan cómo haces la vaginoplastia con preservación de gónadas, a grandes rasgos, ¿no? A ver, en realidad no es un pedido formal. Habitualmente te diría que el 99% de las vaginoplastias se remueven los testículos. Hay 2 factores importantes para hablar, principalmente cuando la población de pacientes que están viniendo son cada vez más jóvenes. Opero chicas de 16 años a las cuales le hago vaginoplastías. Y es que hay que avisarles que con la cirugía voy a anular por completo su capacidad de formación genética, de transmisión genética. Entonces hay que ofrecerles a las pacientes la opción de criopreservar, ¿sí? A todas las pacientes, tengan la edad que tengan, pero principalmente pacientes jóvenes. Así todo, la mayoría de las pacientes no les interesa la criopreservación espermática o gonadal, pero alguna vez tuve algún pedido ilógico o no lógico desde el punto de vista científico de conservar 1 o 2 testículos, y en esos casos es una técnica que utilizamos en los síndromes de Fournier. Se colocan muy escondiditos debajo del pliegue inguinal o en la cara interior del muslo, y se puede preservar. Lo que hay que tener es muy buen control ecográfico, porque los testículos llevados a esas zonas tienen más opción de malignizaciones. Hay que explicarle a los pacientes. No es un pedido habitual, pero existe, como también es un pedido de vaginoplastia sin profundidad o de faloplastias con preservación de canal vaginal. Son todas alternativas que uno tiene que ir adaptándose a los pedidos de los pacientes. Muy bien. Bueno, algunos mensajitos de los presentes. Gracias, Joana. Bien. Una pregunta para Marcelo.
¿La puedes ver, Marcelo? Sí, ustedes no. Sí. ¿No me escuchan? Sí, 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 sí. Ah, ok. te escuchamos. ¿Ves la No, pero- pregunta? Perdón. No ¿Se me di pierde cuenta. Pensé que la ibas a leer vos. No, no la veo. Ah, Si bueno. se pierde sensibilidad, en el rostro después de la cirugía? Después de una Eh, frenización, ¿se pierde sensibilidad? sí, a veces se pierde a nivel de la frente. Cuando uno hace la incisión en la línea prepilosa o intrapilosa, hay distintos niveles que es muy difícil de saber con exactitud. Bueno, obviamente se cortan muchos filetes nerviosos que tienen que ver con la piel y con las capas de la piel y también con los tejidos por debajo de la piel. En fin, se corta la sensibilidad y puede tardar mucho tiempo en restablecerse. Pero no porque se dañen estructuras nerviosas vitales como pueden ser los supraorbitarios o los infraorbitarios o el nervio facial. Obviamente que si uno daña o tracciona de alguno de esos nervios puede ser que surja algún problema nervioso, pero sensitivamente, eso sería un problema motor, pero sensitivamente hablando, lo más común es que se pierda un poco de sensibilidad en esta zona, pero se recupera en general tengo casi recuperación total a los 6 meses. Hay gente que recupera más rápido, otros un poco más despacio. Claro, es variable. Sí. Pero también se da con un lifting facial. Ujú. Claro. Yo te quería preguntar, Marcelo, inicialmente vos usabas placas de titanio para, una vez que hacías las osteotomías de toda, digamos, de la frente, lo que resecaste, después ¿usabas placas de titanio o siempre hiciste el injerto óseo para volver Mira, a cubrir esa yo zona? pasé por todas las etapas que se te ocurran, porque mi formación es en cirugía, primero en el Clínicas Cabeza y Cuello, después me fui a hacer plástica al británico, después me fui a Estados Unidos a hacer plástica y craneofacial. O sea, tenía una formación muy sólida quirúrgica a nivel craneofacial, y eso, craneofacial pediátrica o trauma, craneosinostosis, post-oncológica, en fin, o sea, usábamos muchísimo la reconstrucción del seno frontal, donde se trataba el seno, se limpiaba todo, se bloqueaba el seno, se colocaban placas y tornillos. O sea, para mí era re común usar malla de titanio, placas, tornillos. Y la primera etapa, los primeros 3 años, 4 años de este tipo de cirugías, empecé a colocar placas y tornillos como cuando hacía cirugía craneofacial clásica. Después me di cuenta que no era necesario, entonces empecé a tallar el hueso, empecé a diseñar mis propias osteotomías. Hoy las osteotomías que hago las diseñé yo mismo. Están todas publicadas, o sea que se conocen porque hay millones de dibujos míos y de videos también. Y ahí empecé a no usar más titanio. Solamente uso, a ver, hay excepciones. En algún paciente por ahí, en vez de usar placa de titanio, uso una malla de titanio muy finilla y la corto como si fuera una mini placa, entonces es más chato y le pongo un tornillo muy suave, pero en general uso alambre o hilo. Y el secreto está en remodelar el hueso, que quede exacto y que encaje dentro del espacio y que quede hueso a hueso y quede como anclado. Okay. Claro. Y las osteotomías, por lo que vi, en general es una osteotomía en una sola pieza con respecto a la frente y el reborde orbitario. No, a veces sí, a veces no, depende cómo vengan, porque todos los senos frontales son distintos, los ángulos frontonasales son distintos. Hay senos que se extienden y abarcan toda la órbita y llegan hasta acá, entonces a veces como que tenés que hacer una osteotomía completa. Hay veces que tenés un seno muy chiquito, entonces la osteotomía es chiquita y acá, y cambiás el ángulo frontonasal. Mucha gente me dice, ¿por qué no fresás y listo? Bueno, porque fresar no cambia el ángulo frontonasal. Yo estoy haciendo una cirugía ortognática de todo el tercio superior de la cara y meto el ángulo, el primer centímetro de la nariz yo lo trato desde arriba, entonces el dorso, este primer sector es muy importante porque para poder hacer un setback de toda la frente y de las órbitas tenés que llevar este punto para atrás. Bueno, nada, no sirve fresar porque los resultados que obtenés no alcanzan.
básicamente no alcanzan, y yo me canso de ir por el mundo diciendo no ofrecen. A ver, tengo muchas mujeres, biológicamente mujeres, a las que les hago lifting de toda la cara y les saco la órbita cadavérica, y a veces inclusive en esas mujeres no me alcanza la fresa. Se puede combinar con lipofilling de toda la órbita cadavérica, como hace todo el mundo, pero también hay que tener en cuenta que esto no siempre es para toda la vida. O sea, si vas a abrir y hacer un lifting frontal, yo siempre digo, traten las órbitas que no vas a tener por cualquier motivo. Lo único que vas a tener es satisfacción. Y a veces es posible, si total le vas a hacer un lifting de las cejas, fíjate que tenés debajo de las cejas, que esto está muy prominente, que los ojos están hundidos, la expresión de la mirada es muy envejecida. Hay que animarse a jugar un poco con las estructuras óseas. Claro. Vi que usabas, digamos, para los rebordes, básicamente, usás el polvo óseo cuando remodelás la frente. Y digo yo, ¿usás ese polvo óseo? ¿Lo usás plasma rico a veces con el polvo óseo? Mezclo, tengo un filtro, un filtro que diseñamos. Cuando yo estaba en Seattle para cirugía craneofacial, lo diseñó Joe Grass, que falleció hace un tiempo, que fue mi maestro. Junto con él diseñamos ese año con otro fellow que hoy es también un gran cirujano, Mark Smith, en Nueva York. Diseñamos un filtro que después hoy lo tiene Stryker y lo tiene mucha gente, que es un filtro que se coloca a la aspiración clásica. Entonces es como si fuera un filtro ¿cómo decirte? De yerba mate, por así decirlo, de mate. Entonces succiona, cuando vos estás usando la sierra, vuela polvo, y el polvo, que son micropartículas, se junta con el succionador de líquido común y filtra el hueso y te deja el hueso en el filtro, se recoge el hueso y se mezcla. Yo en general lo mezclo con plasma rico o no, pero es mucho mejor eso que utilizar cualquier aloplástico o eroxiapatita o otra cosa. Sí, ¿notás algún cambio en la recuperación a partir de usar polvo óseo con plasma rico versus prótesis? Hay que ser muy cuidadoso porque también eso, aunque parezca mentira, el hueso fresado genera un poco de reacción y en algún punto puede funcionar como si fuera algo, como si fuera un aloplástico y no reconocido por el mismo cuerpo. Entonces mezclarlo con un poco de plasma rico mejora esa circunstancia, pero yo trato de usar lo mínimo indispensable, no es que ya que tengo lo coloco. Claro. Porque además no nos olvidemos de que este es el seno frontal y está en contacto con la pared interna del seno frontal y la dura madre, y está en contacto con la órbita. O sea, hay que tenerle mucho respeto acá porque una infección requiere de ir de vuelta a operar y requiere de operar más o menos rápido. No puedes dejarle a un paciente una infección en el seno frontal y ver qué pasa. Claro. Bueno, a ver. Sí, yo tengo una pregunta, Javier. Cuando haces la reconstrucción, digamos, haces el neopene con la pared, con el abdomen, con el colgajo abdominal, ¿qué haces con el ombligo? Depende. Si la laxitud de piel me da como para dejarlo insertado en el mismo sitio, lo dejo, y si no, se desinserta y se vuelve a hacer la ombilicoplastía ahí en la zona. Okay. No pasa nada. ¿Y qué cantidad, digamos, en porcentaje de necrosis tenés de los nuevos penes? Depende. Con abdomen. Con abdomen depende si el paciente es gordo. Si el paciente es gordo, habitualmente cuando uno diseña el falo, después le termina quedando más largo que lo deseado y se pierde en algún porcentaje, te diría un 20%, una necrosis distal que se maneja en forma conservadora. Necrosis total no he tenido. Y luego haces un par de cirugías más para hacer el glande, reconstruir el glande y
¿no? Sí, habitualmente lo difiero un par de semanas la glanduloplastia, que es algo muy simple, que se hace con anestesia local y ambulatorio. En algunos pacientes lo unifiqué y lo hago en el mismo momento. Y lo que sí difiero, que no se puede hacer en el mismo momento, es la prótesis peniana, que son 6 meses después de la cirugía. 6 meses. ¿Las prótesis testiculares las colocás en el mismo tiempo? En el momento de la faloplastia. En el momento de la faloplastia. En el momento de la faloplastia, cuando le pongo la prótesis peniana, la bomba de activación, le remuevo una de las prótesis testiculares y en ese espacio implanto la bombita. La bomba. Se quedó. Javier, Sí. una pregunta. Sí. Digamos, ¿es favorable la existencia de labios mayores y menores que ya venga, digamos, con una hipertrofia previa, digamos, para la confección de los colgajos que usás? ¿O ¿En qué cirugía me estás hablando? en la confección de los colgajos locales? Para faloplastías. En realidad, el mayor labio mayor, valga la redundancia, la hipertrofia del labio mayor, el labio mayor es más bien abultado, me va a favorecer la escrotoplastía. ¿Sí? Tengo más tejido para hacer la bolsa escrotal. Y los labios menores no me importan mucho, y sí la hipertrofia del clítoris me va a dar mayor movilidad, o para las metoidoplastías, o para poder movilizar el clítoris dentro del falo para generar una zona de máximo placer. Claro. ¿Sí? Pero no cambia muchísimo. No cambia. No, de hecho no uso ni expansores ni nada de eso, porque en realidad es más problema mío en quirófano, pero no me beneficia mucho. Ahí, ahora, digamos, con la reconstrucción de los labios menores, habías comentado el otro día que, digamos, está como, es muy interesante el tema, ¿no? Porque las mujeres actualmente se resecan los labios menores. Sí, la ninfoplastía que se llama, que en realidad es la cirugía cosmética genital femenina, es básicamente hacer una reducción del labio. Cuando uno hace una vaginoplastia tiene que adecuar a quién está operando, y no es lo mismo operar a una paciente de 60 años que una de 20, la vulva no es la misma. Mañana tengo justo una charla que voy a estar hablando entre 30 y 40 minutos solamente de cirugía de labio menor. Sí, hay que adecuarlo a cada cliente, digamos. A veces, digamos, el paciente al que le realices una vaginoplastia te pide que le reconstruyas, digamos, que realices hay algún ruido, no sé. Un taladro. Está operando Marcelo. Creo que está fresando. Está fresando. Sí, en realidad. Te pongo mudo. Ahí está. Se adecua a cada paciente, y los pacientes te dicen: yo quiero poco labio, mucho labio, quiero una vulva más bien tipo Barbie, bien planita, sin mucha estructura, quiero algo más grande. Eso se charla con los pacientes. Bien. Valeria, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que la persona a la hora de la planificación de la cirugía quiere conservar más en cuanto a la areola? ¿Prioriza la parte cicatrizal o la sensibilidad? No, la verdad que la sensibilidad por lo general no les importa a los pacientes. Lo que quieren es un tórax plano, una areola chiquita de 2 centímetros y un tórax bien plano. Por lo general solicitan eso más que la sensibilidad. Saben que el riesgo de la pérdida, ellos ya saben que hay muchos riesgos de la pérdida de sensibilidad, y yo les explico que, bueno, que la sensibilidad erógena desaparece en cualquiera de las cirugías, porque, bueno, viene por el cuarto intercostal, por el nervio intercostal, que es el que da la sensibilidad a los pezones, y en cualquiera de ellas se corta ese nervio, porque al extraer toda la glándula, dejamos desenervada la zona, ¿no? Bien, ahí respondiendo básicamente a una pregunta que te hicieron, Valeria, de cómo era la sensibilidad ¿Cómo se haría para que las areolas masculinas, al ponerle un implante mamario, queden en el centro? Y básicamente no se puede. No se puede, o sea, se puede, pero si el paciente tiene las areolas muy excéntricas, la paciente en este caso, si es un tórax masculino que quiere feminizarse, tenemos que poner un implante muy grande,
para que quede centralizada. Me parece que lo que me quiere preguntar es si sobre el escote más que nada. Tiene que quedar centralizada sí o sí. El tema es el tamaño del implante. Si es un implante demasiado grande, va a llegar hasta las axilas el implante. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo por lo general no coloco implantes muy grandes en pacientes, en mujeres trans, porque por eso, porque o queda descentralizado, o sea que la areola queda hacia afuera y el implante hacia adentro, o digamos que en la primera cirugía, si es la primera vez que se coloca el implante, lo que puede suceder es que al colocar un implante muy grande, el implante se extruya, haya infección y terminemos con una extracción de implante, ¿no? Entonces hay que ser muy, digamos, de no elegir un implante muy grande, planificar bien la cirugía para evitar las complicaciones. Yo por lo general, si es la primera cirugía, coloco un implante chico, aunque quede, que quede centralizado, pero siempre va a quedar excéntrico. No se puede mover la areola hacia el medio. Significa hacer un injerto y dejar una cicatriz acá al costado. No, para mí no existe esa posibilidad. No sería una cirugía estética para mí. Claro. Una cicatriz acá y que quede, no lo hago. Claro. Tengo una pregunta tal vez tenga que muchas cosas se empezaron a cambiar desde el lado de los tatuajes, ¿no? Sí, vos dices sacar directamente la areola y hacer un tatuaje. No, yo veo que a veces no he hecho tantas como vos, he hecho en otra época cuando no estaba todo tan... empecé a hacer cirugía transgénero en el 2006, con lo cual, además de que duraba un mes en cada sanatorio porque era mala palabra, digamos, por lo que contaba Javier, me discriminaban todo. O sea, de ser una estrella en el mundo, pasaba a ser mala palabra de donde quieras, denuncias penales, lo que se te ocurra, Vivi. Pero bueno, me fui de mambo con eso. Lo que decía era que a veces el hecho de los tatuajes, más el microscalp, más la dermopigmentación, ha cambiado un poco toda esa temática de las cicatrices, ¿no? Yo siempre tengo en la cabeza la posibilidad de, a veces cuando te queda ese puente tan gigante en el esternón tan grande, las mamas tan separadas que quedan como muy impuestas y que uno dice, qué bueno sería poder llevar la areola al medio. Y un poco coincido con lo que decís vos, estéticamente por ahí no es lo más, pero por ahí encontrás pacientes que prefieren un tatuaje. Hacerse un tatuaje de la areola y hacerse... No sé si un tatuaje de la areola, eso también. Bueno, pero sí, por ahí un tatuaje sobre la cicatriz para correr la areola, digo. Bueno, no lo había pensado. No sé, a ver, son cosas que digo, bueno, rotás la areola de alguna manera, la llevás, te queda una cicatriz horizontal y la tatuás. No sé. Sí, puede ser. Puede ser una opción. Marcelo, te hago una pregunta. Sí. ¿Tomás en cuenta la distancia entre lo que es el mentón y la nuez de Adán para hacer solamente una incisión submentoniana? ¿O influye la distancia para utilizar dos abordajes? Mira, yo trato de usar uno solo. A veces lo coloco en un pliegue, a veces... Depende también de lo que tenga que hacer en el mentón, si tengo que hacer una fresada muy light o colocar una prótesis, no es lo mismo que tener que hacer una osteotomía completa, pero en general uso una incisión de 2 centímetros que no es estrictamente la que usaría para usar nada más que para el mentón, sino que la hago un poquito más abajo y me permite, ahora de hecho se está empezando a usar la remodelación de la nuez de Adán a través de una incisión por adentro de la boca. Que yo, a mi humilde entender, no tiene sentido porque yo uso esta incisión también para la remodelación de la mandíbula y el mentón. Pero muchos cirujanos que prefieren remodelar el mentón y la mandíbula por adentro de la boca,
van directamente así, llegan acá, disecan todo y van hasta acá. Y no hay cicatrices en este área, pero desde mi punto de vista esa cirugía no es tan fácil de hacer, no se ve perfecto y si tenés una complicación no la ves, estás lejísimos. O sea, pero para que te des una idea que hay gente hoy promocionando en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, la remodelación de la nuez de Adán a través de una incisión por adentro de la boca. O sea que esta incisión, en general, obviamente con un poco de entrenamiento, te permite cualquier cirugía en la nuez de Adán. Obviamente no para cambiar el tono de la voz o las cuerdas vocales, ¿no? Eso requiere sí o sí de tener visión directa. Claro. Y en otro orden de cosas, con respecto, ¿siempre tratás el ángulo nasofrontal independientemente de que hagas una rinoplastia? Sí, en cualquier paciente. Es muy difícil para mí hoy, después de muchos años. A ver, obviamente que hago nada más que rinoplastias igual que vos, o Valeria, como cualquier otro cirujano plástico que viene y te dice, mire, me quiero operar la nariz. Pero para mí es muy difícil enfocar la nariz sola y no ver el ángulo frontonasal o el ángulo con el labio, o los pómulos, la proyección que tiene, porque hoy el resultado muchas veces de la nariz, vos haces mucha cirugía de preservación nasal y eso tiene que ver también con el resto de los relieves. O sea, me imagino, vos sos bastante, tenés mucha experiencia en preservation, entonces, para que la nariz te quede bien, también el resto de los relieves tienen que estar acordes. Si no, la nariz no se luce. Y hasta puede ser inclusive un mal resultado. Es como cuando uno hace una lipoaspiración y antes tirábamos toda la grasa, ¿no? Claro. Y hoy decís, qué demencia haber tirado tanto la grasa, porque claro, esto es una cuestión de relieves y curvas. Lo mismo que pasa en el cuerpo con las caderas, los glúteos y la cintura, pasa en la cara con la nariz, los pómulos y las proyecciones de las órbitas y del mentón, las perfiloplastias, los volúmenes. Hoy, ¿quién no habla de lifting volumétrico y de mantener las proporciones de la cara? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta estos dos ángulos. Acá hay una unidad estética para mí que incluye el labio, nariz, expresión de la mirada y las órbitas así. Claro. No en todos los pacientes, obviamente, pero en los pacientes que yo mostré, que eran pacientes cisgénero o transgénero o el sexo que sea y el género que sea, pero todos tienen una estructura similar para mejorar, ya sea para rejuvenecer, masculinizar o feminizar. Uno puede jugar con todo eso junto y no separado. Vos a veces ves rinoplastias espectaculares. Ahora que está tan de moda todo esto de la preservation y que todo el mundo habla de rinoplastia y gente que hace nada más que rinoplastia, y yo a veces veo los enfoques que son demasiado individualistas hacia la nariz y no hacia el resto de la cara. Ahora no lo digo como una crítica, pero a mí ya me cuesta separar. Claro. Vendría a ser como una unidad, digamos, que se superpone con que antes se hablaba solamente de la nariz. Y es muy difícil que venga una paciente de, no sé, 30 años o 35 años a hacerse una rinoplastia conmigo y que yo no le diga, ¿y no querés ponerte un poco de voluma o de algún relleno en los pómulos? Y mirá, tenés el ángulo con el labio muy largo porque tu labio no te permite la sonrisa, ¿por qué no? Sí, sí. Y quizás no viene con eso en cuenta, pero cuando se lo explicás, le das tus motivos, creo que empieza a notar eso. El motivo generalmente pasa porque a veces, bueno, ahora con todo esto de las redes y todo esto de la posibilidad de que vean todo lo que vos haces en tus canales o donde sea, te permite que el paciente venga mucho más instruido, e inclusive tengo pacientes que me vienen con las fotocopias de los papers que yo escribí de nariz o lo que fuere, entonces te dicen, mire, yo quiero esto. Y muchas veces te sorprendes porque te dicen, mira, esto no es posible, pero esto sí. Bueno, jugás un poco con las alternativas. Hoy todo lo virtual también está haciendo estragos, me parece que en exceso.
porque a la gente le muestran algo virtual que nosotros jamás vamos a poder alcanzar, o algo virtual que no es real, porque cuando lo virtual no modifica los volúmenes de las partes blandas, bueno, en fin. Bueno, vos lo sabés perfectamente, porque sobre todo para nariz cada vez hay más modelos virtuales, cada vez hay más tecnología para operar una nariz, por así decirlo. Y cada vez se ve más, sobre todo. Se ve todo. Totalmente. Claro. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? Acá preguntan por qué es mejor no utilizar placas de titanio en la feminización de la frente. ¿Por qué? No sé si es mejor. No sé si es mejor. Hay cantidad de cirujanos que son líderes hoy. La ventaja que cuando yo digo que son líderes, porque en Estados Unidos es muy rápido hacer casuística, o sea, por la cantidad de pacientes que hay, igual que en Brasil. Entonces, cuando vos tenés una población que es 20 veces superior a la tuya, la casuística de ese cirujano es mucho más rápida que la nuestra. O sea, la cantidad de casos que tiene Javier, o la que tengo yo, o la que tiene Valeria, es en 10 o 15 años es la misma que otro tiene en 3 años. Entonces, ellos pasan a ser líderes más rápido que uno, por así decirlo. Salvo que invente técnicas o desarrolle cosas nuevas, como me pasó a mí por ahí, o como le pueda pasar a Javier hoy, que se juntan varios cirujanos, entonces uno tiene otro enfoque. Pero si no, es muy difícil competir con otros cirujanos, y otros cirujanos imponen tendencias, y la mayoría de los cirujanos sigue usando mini placas y tornillos. Yo creo que no tiene sentido, y es un material que el día de mañana puede complicarse y se puede notar. Claro. A ver, lo que yo hago también es muy artesanal. Claro. Otros operan. Yo también hago tomografías tridimensionales y cortes virtuales, pero en el paciente que no puede, o que viene con el poco tiempo, o lo que fuere, no lo hago, y utilizo las viejas placas de frente y perfil de cráneo, y yo soy muy creativo, entonces lo mío es muy artesanal, entonces a veces soy criticado por eso, porque no hago en todos los pacientes lo mismo, pero bueno, yo creo que la cirugía plástica es artística. Yo no la puedo ver como algo estricto. Claro. Y bueno, entonces ahí tengo mucho litigio con otros que dicen, ay, no, pero ¿por qué no haces esto? Porque no tengo ganas. ¿Y por qué no tiene ganas? Porque mi casuística así lo demuestra. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a otros si esto anda bárbaro? O sea, hay que... Bueno, viste, es complejo esto, porque también puede ser criticado. Yo cuando empecé a hacer lifting con las osteotomías hace 10 años, no sabés las cosas que me decían. ¿Pero para qué hace el lifting? Nosotros hacemos el lifting 6 meses o un año después. Le digo, sí, ustedes dejan un paciente al que le remodelan toda la estructura ósea, se le cae la cara 1 metro para abajo, esa paciente está 1 año viéndose con la cara totalmente deteriorada, tóxica, con los tejidos caídos, pero claro, no importa, ustedes a los 6 meses al año le dicen, venga que le hago el lifting. Bueno, pero 6 meses o 1 año en la vida de una persona, fíjense ahora lo que está pasando con la cuarentena. 6 meses en la vida de alguien es mucho tiempo. Sí. Si yo le puedo mejorar la calidad de vida en un solo viaje. Imagínate, fue una lucha con los americanos terrible. Porque, claro, los pacientes me venían a ver a mí porque yo les hacía todo junto. Y entonces salían los americanos a decir, no, porque eso está mal, ¿cómo le va a hacer esto con esto? Y bueno, y después, al fin y al cabo, todo es cuestión de prueba y de beneficio y de resultados y calidad de... Claro. Todo va en base a la experiencia de cada uno y también... A veces uso mini placas y tornillos, pero es 5% de mis pacientes hoy, o menos, 3%. Claro. Y bueno, con todo esto de la tecnología, que también cada vez se usan más las reconstrucciones para la planificación, vos utilizás también reconstrucciones para la planificación del uso de prótesis a medida. Sí, o como vos usarás, me imagino también el piezoeléctrico, la tecnología ultrasónica hace que
que los cortes en el hueso sean mucho más sanos que antes, por no dañar estructuras de partes blandas o estructuras nerviosas. Me parece que la tecnología vino a ayudar a todo esto, obviamente. Bien, Javier, ¿cómo está la tecnología ayudando en lo que haces vos en la planificación para una reconstrucción y eso? ¿Existen programas, software que usás habitualmente o es algo también muy artesanal? No, la verdad que, a ver, lo mío es bastante estandarizado. ¿Me escuchás? No. Sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Lo mío está bastante estandarizado y no puedo asegurar, digamos, en pro de la, digamos, no tiene mucho sentido usar tecnología de proyección de cómo va a quedar, simplemente mostrarle fotos de otros pacientes. Lo que utilizamos muchas veces, obviamente, cuando hacemos colgajos libres, un estudio vascular, que eso es muy simple, no es algo novedoso, una angiotomografía. Y sí, en pacientes que les voy a hacer vaginoplastías, ¿qué está pasando? En una época se operaban pacientes completamente sanos para vaginoplastías y hoy están viniendo los pacientes que antes le decíamos que no se podían operar. Son pacientes con antecedentes de fracturas pelvianas, pacientes con antecedentes de uretroplastías. He operado vaginoplastias en pacientes con antecedentes de 15 cirugías de hipospadias, pacientes con cáncer de próstata irradiados, operados de cáncer de próstata. Y en esos pacientes sí se le hace una reconstrucción pelviana para saber o para minimizar los riesgos de lesión rectal o que tengamos estructuras esquirlas óseas o digamos, estructuras óseas que nos impidan el desarrollo de la vaginoplastia. Después no hay mucho más para cuidar. Hay mejores microscopios para las microanastomosis y otras cosas, pero no, lo mío es más horas de quirófano y metros de sutura. Claro. Bueno, estamos ya con 2 horas de transmisión. Estamos muy bien, muy interesante todo. Valeria. No, acá veo unas preguntas para Javier. Dice, si el dolor de la vaginoplastia es tan fuerte es tan fuerte y soportable, dice, o es soportable. Mirá, no, la verdad que es una cirugía muy bien tolerada. Cuando empecé con estas cirugías, dejaba a los pacientes mucho tiempo en cama, casi una semana en el postoperatorio, y a medida que fue pasando la experiencia los voy adelantando. Hoy los pacientes se movilizan al tercer día y se manejan con antiinflamatorios comunes, pero no es dolor, es más molestia por tener un tutor colocado en la neovagina o la sonda que recoge la orina, pero son postoperatorios muy bien tolerados, mucho más que otro tipo de cicatrices. No. Son bien tolerados. Bien, hay otra pregunta para vos que dice si la cirugía es la misma en Tailandia que en Argentina. Hay un montón de cirujanos tailandeses. Los tailandeses, por un tema de falta de legislación, fueron muy pioneros en todo esto. La verdad que yo he tenido la suerte de ver muchos pacientes operados en Tailandia y hay de todo. Hay pacientes con excelentes resultados, porque hay cirujanos con muchísima casuística, y hay pacientes con resultados monstruosos, a pesar de que se hayan operado en Tailandia. He operado un montón de pacientes con complicaciones en Tailandia. Lo que hay en Tailandia es una falta quizás de estructura seria institucional. O sea, nosotros tres, tanto Marcelo como Valeria, operamos en centros de primer nivel, donde a los pacientes se les ofrece un quirófano de alta tecnología, con una capa de recuperación de alta tecnología, con una terapia intensiva, si hace falta, de alta tecnología, y en un sistema serio de salud. En Tailandia, si uno se pone a ver y a raspar un poquito en la web, ve fotos de lugares donde se opera, que la verdad que ninguno de nosotros tres se metería a operar en esos quirófanos, pero hay muy buenos resultados y hay muy malos resultados. Yo ofrezco un nivel comparable a Tailandia. Buenísimo. Excelente. Están a la vanguardia los tres. Intentamos. Y sí, para eso se trabaja. La verdad que tratamos de hacer las cosas serias. Y cambiar la cabeza de la gente fue muy... Bueno, muy más en este sobre tópico. Todo de nuestros colegas. Una población muy discriminada mucho tiempo. Entonces, ofrecer una atención médica no solo integral, sino que en forma seria. Yo he visto una paciente que operada en Brasil, que pagó la cirugía, le sacaron un testículo, porque le dijeron que le alcanzaba para un testículo. Volvió a pagar la cirugía y le sacaron el otro testículo. ¿Sí? Y vino a mí y le terminé la vaginoplastia. O sea, es una población muy maltratada, y le han hecho de todo, le han inyectado todo tipo de aceites industriales, complicaciones mamarias,
Yo tengo pacientes con cualquier tipo de complicación. Y la verdad que brindarles un enfoque como si fuese cualquier otro tipo de cirugía y brindarles seriedad a esto, creo que es algo que en Argentina nos caracteriza. Excelente, excelente. ¿Tenés alguna otra pregunta, Vale? No, que por ahí pueden mencionar el doctor Di Maggio y Javier los últimos trabajos, como para que los doctores que están presentes puedan... Sí, espera que te voy a compartir un segundo la pantalla. Bien. Y te muestro para que... Porque inclusive, ¿me escuchan todavía? Sí. Cuando quieras, compartir. Hay dos, compartí nomás. Hay dos trabajos muy buenos. Ahí los pongo en pantalla, decime si se ven. Perfecto. Bueno, uno todavía no salió, que es este, de la Aesthetic Journal, la Aesthetic Surgery Journal, que fue elegido el mejor trabajo, el Editor Choice, y que sale ahora en julio. Y yo escribí con cirujanos americanos y que habla de cómo es percibido el paciente. Es muy bueno este trabajo porque se puede entender perfectamente, igual que este otro en el PRS, en el Plastic and Reconstructive Surgery Journal. En el PRS pueden ver cómo se hace un reconocimiento de las distintas partes de la cara para feminizar, pero en realidad va más allá de la feminización, sino que de cómo el cerebro y la tecnología percibe a alguien como femenino, masculino, joven o viejo. Es espectacular porque empezaron todos los, aunque parezca mentira, los abogados empezaron a usar estos trabajos para litigar contra las obras sociales y las coberturas médicas, para decir que la feminización facial o la masculinización o la cirugía de armonización tiene tanta trascendencia como otras, en el sentido de brindar calidad de vida y para definir el género. Entonces empezaron a usar estos trabajos porque es muy impresionante. Entre el 80 y el 90% de los pacientes era reconocido como mujer o como hombre después de mis cirugías. Sí, sí. Si vos no decías nada, ¿no? Se hizo todo un trabajo, como se llama, a doble ciego. Y se los recomiendo estos dos papers. Bueno, uno todavía no salió, sale ahora en julio. Ven, acá dice julio 2020. Uh-huh. El de la Aesthetic Journal sale ahora en julio. Y este es muy bueno. Está en el PRS, se publicó creo que en enero o febrero de este año. Y después, si no, googleenme en el... Este es muy bueno también. Hay dos que están bárbaros en el Craniofacial Journal. Acá. Este que habla de la unidad estética entre la frente, la nariz y las órbitas y la expresión de la mirada. Este que habla mucho de la parte técnica de lo que yo hago en la frente y las órbitas. Y este que habla del labio, del lifting del labio en relación con la nariz. Están buenos los tres y son todos publicaciones mías nuevas. No sé, Javier o Valeria. Es increíble cómo la tecnología ADI. He leído tu publicación de cómo un software que analiza el pre y el post y cómo coincide, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Impresionante, la verdad que es impresionante cómo se puede... porque te sirve mucho para saber qué habría que hacer con un paciente. Yo tengo muchos pacientes biológicamente, hombres o mujeres, que vienen a masculinizarse o a feminizarse, no a cambiar de género. Y decís, bueno, y el paciente viene y te dice, ¿qué me hace usted? ¿Qué me haría? Y claro, hoy la tecnología y el software te puede ayudar a definir un poco qué harías. Uh-huh. Y no es todo tan artístico o tan personalizado, ¿no? Digamos, pasa a ser más objetivable y mensurable, ¿no?
todo esto. Claro, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Yo dejé un poco de... Tuve algunas anécdotas que no vienen al caso porque es tarde, de pacientes que no estuvieron conformes, de hacer protestas en el medio del obelisco con un cartel acá diciéndome que yo no era persona grata, por así decirlo, totalmente desnudo, me llamaban hace muchos años, ¿no? De alguien que se había quejado de que no le había gustado lo que yo le había hecho. Pero me río, pero no es para reírse. Pero me refiero a que hoy la tecnología ayuda un poco a mostrar, si querés, qué se puede llegar a obtener, pero ahí está la parte académica o seria del cirujano en no vender lo que después no se puede alcanzar, ¿no? Claro. Pero es lo mismo que le pueden decir a Javier. Va alguien a verlo a Javier y te dice, mira, quiero, no sé, tal pene de tantos centímetros, qué sé yo. Pasa muchísimo con las elongaciones penianas. La expectativa, uno tiene que bajar el nivel y darle, digamos, un resultado lógico y esperable. Porque incluso puede haber retracción peniana y viene por una cirugía y se va con menos. Entonces hay que plantearles absolutamente todos los riesgos y los beneficios para que el paciente cuando va a entrar al quirófano sepa con qué puede salir y qué no. Claro. Bien. Valeria. Sí, yo quería consultar, acá me están haciendo una pregunta igual, pero que me preguntan si se pueden aumentar el tamaño de las areolas en mujeres trans. Sí, se puede aumentar una vez que se expande el tejido, la areola aumenta de tamaño. Y otra opción es lo que decía el doctor, con un tatuaje también se puede aumentar el tamaño. Claro. Claro. Son procedimientos que vienen a ayudar. Totalmente. Claro. Y a ver, aquí hay otra pregunta porque, a ver, dice, en cuestiones de vaginoplastías, ¿cuántos profesionales se están formando actualmente para cubrir la demanda de cirugías en todo el país, Javier? A ver, ¿cuántos se están formando? No sé. Yo tengo el sistema de residencia en 2 lugares, tanto en el Hospital Durán como en el Sanatorio Güemes, y después tengo gente que quiere hacer fellowship o post-residencia en lo que yo hago. Mi fellow de los últimos 2 años ahora ya se volvió para Colombia, está en Barranquilla, y sale haciendo vaginoplastias. ¿Cuántos están formando? Hasta donde yo sé, no creo que haya sistema de residencia en otro lugar donde se haga vaginoplastías. Están empezando en otros lugares a hacer vaginoplastías en algunos lugares del interior del país. Yo estoy empezando a ver también complicaciones serias de vaginoplastias hechas en otros lugares. Lo que sí es que no es una cirugía para hacer una por mes o una por año. No es una cirugía para sacarse el gusto o hacer una de vez en cuando, porque tiene un montón de movilización de tejidos, un montón de complicaciones y hay que hacerla, yo creo que en centros de referencia. A nivel mundial, son cirugías que se nuclean en pocos centros dentro de cada país. De hecho, en Canadá hay un solo lugar en Montreal, o sea que están haciéndose en centros de alto volumen para poder brindar calidad en resultados. ¿Cuánto se forman en Argentina? No lo sé, la demanda está más o menos cubierta. Nosotros, obviamente, en el hospital público tenemos una demanda infernal por la lista de espera, pero a nivel obras sociales y todas esas cosas podemos estar trabajando bien y cubriendo la demanda que tenemos en este país. También viajo un montón a hacer este tipo de cirugías en el interior. Una vez por año viajo a Bariloche, me juntan varios pacientes, voy, opero, mandan un montón de pacientes para aquí, lo mismo en el exterior, pero bueno, se puede. Como que no hay muchas escuelas para hacer vaginoplastía, ni lo mismo, digamos, uno de los referentes, tanto Javier como Marcelo son referentes en las 2 especialidades y creo que son los únicos que podrían formar en este momento en este tipo de cirugías, ¿no? En esto no hay mucha formación en el mundo, ¿sí? La verdad que no. Y también hay mucho interés. Yo recibo muchos mails de doc, me interesa ir a ver una cirugía, me interesa ir un día. Y quizás hay gente que viene, ve una cirugía, piensa que es esa cirugía y nada más. Y la verdad que la cirugía tiene un montón de alternativas. Y yo entro a quirófano pensando que voy a hacer algo y termino haciendo otra cosa. O tengo una complicación y sé cómo resolverla. No es una cirugía para ver una y largarse a hacerlo, porque las complicaciones de esta cirugía
hipotecan la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Después, reparar complicaciones de esta cirugía nunca quedan igual. Una lesión rectal es grave, una lesión uretral es grave, un déficit cosmético, una necrosis de clítoris, un montón de alternativas que después nos pueden hacer que el paciente pague con mortalidad para todo el resto de su vida. Bueno, ha sido muy fructífera la calidad de las preguntas, la gente que estuvo. Estamos con más de 2 horas de hablar de todo tipo de cirugías, así que bueno, unos temas que para muchos son nuevos y novedosos, y eso es lo que tiene también de interesante todo. Novedoso para algunos y ustedes que ya llevan varios años en esto. Quería preguntarte, Marcelo, comentanos dónde pueden encontrarte, tus redes, dónde pueden visitarte, cómo se pueden comunicar con vos. Bueno, mi página es mdmsurgery.com y mis redes son todas mdmsurgery, o sea, @mdmsurgery el Instagram, mi canal de YouTube, mi web, mi sitio de Facebook, me googlean, ponen Dimagio Marcelo y aparece todo esto, y si no, estoy en el Hospital Británico, donde soy staff de cirugía plástica de ahí. Tengo mi búnker en el Sanatorio Finoquieto también, y en otra clínica en Olivos. Y bueno, y después trabajo en Nueva York. No ahora, obviamente. Te están esperando los pacientes. Y hay un poquito de problema, pero me parece que esto va para largo y que los pacientes transgénero se van a empezar a hacer de a poco porque hay otras prioridades. Hay mucha lista de espera de pacientes oncológicos, posoncológicos, traumatizados. Y entonces me parece que hay va a haber cantidad de cirugías que van a estar a la cola por muchos meses hasta que todo vuelva a restablecerse. Me imagino que ustedes en el hospital, me imagino Valeria y Javier deben tener, no sé, 3, 4 años de lista de espera, porque estos 6 meses... Sí, tanto en el hospital como en privado, la verdad que la acumulación de pacientes, y yo creo que cuando todo esto podamos volver a la normalidad, vamos a estar operando sábado, domingo. Yo tengo un montón de reconstrucciones no transgénero, genitales, traumáticas, oncológicas, lo que sea, que también están difiriéndose con una talla vesical, y que en este momento no es seguro. Yo hago un montón de cirugías, te pasa a vos lo mismo, con injerto de mucosa oral y todas esas cosas, en las cuales hoy en día con el coronavirus y toda esa cosa es más complejo realizarlas, salvo que sean emergencias. Y sí, habrá que lograr un nuevo equilibrio con todas estas cosas. Pero bueno, no hay plan B, es esto. Totalmente. Bien. Y Valeria, contanos un poquito dónde te pueden encontrar. Sí, bueno, yo, al igual que Javier, trabajo en el Hospital Durán y tengo mi consultorio en Capital, y pueden buscarme en las redes como doctora Valeria Rojas. Mi mail es dravaleriarojas@gmail.com y mi página web es lasercenter, ba@gmail.com. Bien. Que te dedicas también a otro tipo de cirugías, sí, no solamente... Sí, yo hago cirugía estética general, hago reconstructiva y también hago tratamientos de estética. Muy bien. Bueno, Javier, ¿cómo te encuentra la gente? DR, como doctor, drbelinqui.com es mi página, y después también escriben Javier Belinqui en Facebook, Instagram, Twitter, y ahí aparezco. Está el mail, yo contesto, pacientes, hay gente que se ocupa de contestar, y yo después termino para ultimar detalles para la cirugía, y colegas y todas esas cosas, contesto yo personalmente. Bueno, excelente. Bueno, que me quedó algo pendiente, algún comentario, algo. Nada, yo felicitarte por esta propuesta, y ojalá haya sido muy amable, Rodrigo, para mucha gente. Muchas gracias por estar. No tenía ni idea que
demasiado, y la verdad que, no que no existía, sí, obviamente que sí, pero no sabía cómo manejabas el canal, y la verdad que te felicito. Muchas gracias. Y fue un gusto. Bueno, esto después va a quedar un resumen de las preguntas y respuestas, van a estar disponibles para que lo vean, para que lo compartan, y digamos hay una sección en el canal que es esto que es aula virtual, ¿sí? Donde la idea es, digamos, que a los colegas, a los profesionales, a los que estén interesados en saber un poquito más, lo puedan visitar y ver. Bueno. Así que, bueno, ha sido un placer, gracias a los tres y gracias por su tiempo. Hoy en día también estamos con muchos de estos eventos y la verdad que se agradece ya de antemano y ojalá se repita con otros temas, con algo más específico y siempre será bienvenido. A tus órdenes. Gracias, bueno, saludos a todos. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao.